buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo del tema del diagrama de árbol, conformado por Felipe Santiago Sedano Castillo y Roberto Córdoba Rosendo, su servidor. Y bueno, vamos a empezar con este tema que escogimos basado por el tema que vimos en la clase de estadística al final, que es el tema de probabilidad, el programa de probabilidad. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el diagrama de árbol? Es también conocido como diagrama de posibilidades, que es una representación gráfica de todos los posibles resultados de un experimento junto con sus probabilidades. De modo que un diagrama de árbol sirve para representar gráficamente todos los posibles resultados de un espacio muestral y calcular sus probabilidades. Se ramifica en nuevos posibles resultados, en este caso ramas, hasta llegar a los resultados finales. Es por eso que se le llama diagrama de árbol. Y vamos a representar más adelante en esta presentación varios ejemplos, 2 ejemplos específicos para entender más cómo es este diagrama de árbol. Y el primer ejemplo va a ser algo general y después el segundo hablaremos sobre un caso de la vida real. Bueno, antes de seguir con todo lo demás, es necesario entender un poco sobre la realización de este. Como ya lo mencionó, el diagrama de árbol data de ramificaciones, pero es necesario entender que las ramificaciones parten de algo llamado punto de origen. De aquí se van derivando a ciertos eventos en los cuales los resultados se van escribiendo o se van demostrando a los extremos de dichas ramas. En estos diagramas se utiliza la probabilidad basada en multiplicación y suma, donde la cuestión de multiplicar o sumar se verá dependiendo ciertos aspectos que ya hablaremos más adelante. Ahora, antes de ahora sí ya completamente ver un ejemplo directo, algo muy importante observar de esto es que el uso de la vida diaria de este no se data solamente de una herramienta teórica para las clases, ya que muchos científicos, así como estadísticos de varias ramas de la ciencia, la utilizan a manera de enfrentarse ciertos problemas que se tienen que ver a manera de un dibujo o un diagrama, que en este caso el dibujo de probabilidad de árbol, es una manera muy sencilla de ver todas las opciones posibles de los cuales estos se pueden plantear con el fin de evitar y cometer errores matemáticos, además de ver todas las posibilidades en las cuales se pueden enfrentar, eh, eliminando las que le lleguen más riesgos. Ahora, como lo dije, vamos a ver cómo realizar un diagrama con base a un ejemplo. Ok, el primer ejemplo es general, es más bien informativo, algo básico. Y ya después, como lo comentamos en el segundo ejemplo, veremos un caso en la vida real. Entonces, aquí se ven los 5 pasos que se hacen para hacer un diagrama de árbol. Y a un lado, a un costado, está el diagrama de árbol, que es la gráfica. Entonces, para hacer el primer paso, para hacer un diagrama de árbol, el primer paso es dibujar una rama por cada resultado posible. Estas serán las ramas de primera generación. Entonces, si vemos en la gráfica a la derecha, viene el punto de origen, que es lo que comentaba Santiago, que debe haber un punto de origen previo. Y ya después están las ramas de primera generación, que es donde parte. Y como vemos ahí está una diagonal hacia arriba, que es la rama S. Y abajo está la rama A, la rama apuntando hacia abajo, que es la rama A. Y en este caso representa 50 y 50%. Después el segundo paso dice, luego se añade la probabilidad asociada a cada evento, a su rama correspondiente. Entonces, como vemos en cada una de estas 2 ramas, parte otra rama que podemos llamarle una subrama, que es lo que continúa de los siguientes, de este conjunto de ramas. Entonces, el tercer paso dice, el final de cada rama de primera generación es un nudo del cual se deben representar las ramas de los siguientes posibles sucesos. Entonces, si nos fijamos ahí, son varios sucesos y se van clasificando más ramas, tanto de la rama S como la rama A, y se hace un conjunto.
Y en la parte, en el paso 4 dice, al igual que en las primeras ramas se deben agregar las probabilidades de los sucesos representados. Y ya en el quinto paso, que básicamente es repetir los pasos 3 y 4 hasta llegar a los nudos finales, es decir, a los posibles finales del experimento. Y analizando este ejemplo, este primer ejemplo, mi compañero y yo concluimos en que se podrían seguir asociando más ramas y no podríamos llegar a un nudo final como lo comenta ahí, pero sí podríamos especificar en qué rama podría terminar este diagrama de árbol. Ahora, puntos a observar. Primeramente, el primer punto a observar es de que nos dice que todos los resultados irán al final de cada parte. Si bien el ejercicio anterior es representado con la letra S y con la letra A, puede quedar un poco de duda, pero viéndolo con base a estos puntos a observar, podemos determinar ciertos parámetros. Primeramente, ¿por qué decimos de que el evento es determinante con base a la persona? En este caso, el ejemplo nos dice que es cuántos posibles resultados existen de que me caiga solo águila basado en aventar una moneda. De ese modo, el primer lanzamiento de moneda solamente hay dos probabilidades, representadas con el 50% o con .5. Es mejor representarlo con el porcentaje basado en la probabilidad total, pero también es representado en algunas ocasiones con simplemente los decimales. Ahora bien, nos muestran dos posibles, sol o águila, que en cada uno representa el 50%. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que me caiga águila o sol en el primer intento? Pues si son estos, los cuales están representados con el 50 y el 50. De esa manera se van derivando. Como vemos también en la siguiente probabilidad, en el segundo evento, ¿qué probabilidad hay de que me caiga solo águila basado que en el anterior evento me tocó ese? Del mismo modo con el A. De esa manera se van derivando y se van obteniendo múltiples ramificaciones, los cuales lo único determinante en este parámetro son cuántos eventos están determinados a usarse. Si la persona determina solamente tres eventos, solamente nos dice que tenemos estas tres probabilidades. En caso de que nada más haya dos, nada más se representan así. Pero en caso de que haya 50, se tienen que ir añadiendo 50 ramificaciones, las cuales tienen cada probabilidad, basada en lo que cayó con anterioridad. De ese modo es como se trata de utilizar el diagrama de árbol, por tal razón su utilidad para la estadística. Ahora, el punto 2. El punto 2 nos dice que cada ramificación al sumarse verticalmente debe de dar uno o el número entero. Esto en este caso, si lo vemos como ya lo mencionamos anteriormente, como en algunos casos se utilizan en decimal, algo a observar aquí es esto. Al sumar punto 5 y punto 5 nos da uno, que es el entero sobre el evento. De ese modo, pues se van tratando. Pero en la parte 3 tenemos cuatro posibles ramificaciones. De estas no se van a ir sumando todas, sino que se va a sumar evento por evento. El evento son las uniones de donde parten las siguientes ramificaciones. De este modo tenemos que ese ya es uno entero, ese ya es uno entero. De esta manera se van representando para que así dé el número entero, porque si lo sumamos tal cual, S más A más S más A, daría 2, los cuales ya serían cosas nulas, debido a que el evento anterior también dictamina mucho esto. Y por último, en el punto 3 dice que si multiplicamos la ramificación de izquierda a derecha, nos dará un porcentaje, el cual al final al sumarse nos debe de dar el número entero. Esto es cierto, debido a que si checamos los porcentajes que tenemos uno tras otro son .5 o 50%. Si lo vemos desde el punto de vista para obtener el evento completo basado en qué me tocó con anterioridad, entonces ahí es donde se utiliza dicha multiplicación. Al tener .5 por .5 por .5 nos daría
0.125, que es el mismo que el 12.5. De ese modo, al tener los porcentajes al final de cada ramificación, nos va a dar un porcentaje, el cual al final se debe de sumar y es el 100%. Más adelante veremos un ejemplo con esto ya representado en porcentajes para tener más aclaraciones sobre el cómo se realiza. De igual manera, es importante irlo conociendo para tener un diagrama bastante bien, basado en los parámetros de posibilidades. Ahora sí, el segundo ejemplo. Y sí, como lo comentó también el compañero, es importante que dé el número entero, como lo comentó el 1, en cada una de las sumas de una rama, ¿no? Entonces, bueno, como en este ejemplo de Costco, que es uno que tal vez que podrían utilizar esta empresa, y yo creo que lo han utilizado, y es algo que también en general, ya sea que tengamos una empresa, un puesto, un negocio, podemos, o incluso en la escuela lo podemos utilizar este método, y es el que vamos a ver a continuación. Dice el segundo ejemplo: Costco implementó un nuevo sistema sobre el seguimiento de pagos de las personas en sus sucursales. Esto para ver quiénes son los clientes más frecuentes, los menos frecuentes y los que no vuelven nunca. Además de implementar el hecho de la visita a un Costco grande o pequeño en su caso, perdón. Se obtuvieron los siguientes resultados, y es lo que vemos en el cuadro de un costado a la derecha. Viene la fila número 1, que es visitas, Costco pequeño, Costco grande y el total. Y la primera columna, que es las visitas, si es frecuentes, ocasionales o los que nunca regresan. Y efectivamente el total. Después en la segunda columna dice el Costco pequeño, que me va a tocar explicar este apartado del Costco pequeño, y a Santiago le va a tocar explicar el Costco grande. Que básicamente el Costco pequeño, las visitas frecuentes fueron de 60, las visitas ocasionales de Costco pequeño fueron 25, y las que nunca regresaron fue de 5 personas, y el total de estas es 90. Entonces vamos a pasarnos al gráfico de diagrama de árbol, explicando este de Costco pequeño. Como vemos, el punto de origen es Costco, y después de ahí se va a la primera clasificación, que es Costco pequeño, y este 90 entre 195 es la suma, el total del Costco pequeño de todas las visitas, las frecuentes, ocasionales y las que nunca regresan, que en este caso es 90, y el 195, que es el total del Costco pequeño más el Costco grande, más las visitas, que es 195. Entonces, esa división nos da el punto 4615, y de ahí se parte entre estas tres clasificaciones, que es frecuentes, ocasionales y que nunca las que no regresan, que en este caso son 3, las visitas. Y como vemos, en la primera rama, que es la que está hacia arriba, que es las frecuentes, si hacemos una división de las visitas, que en este caso las frecuentes fueron 60 visitas, entre 90, que es la suma de las 3 clasificaciones de frecuentes, ocasionales y no regresan, nos da esa división, la de punto 6666, que ese es el primer resultado, y después de eso se multiplica por el resultado que nos salió de la división del Costco pequeño, que es punto 4615, y nos da punto 3076, y como lo mencionamos al principio, eso se manifiesta y se representa en porcentaje, que es 30.76 en visitas frecuentes. Y así nos vamos a la clasificación en la segunda rama, que es ocasionales, que en este caso fueron 25 visitas, y eso lo dividimos entre 90, que como lo he mencionado, fueron las suma de visitas del Costco pequeño, entre 90, y ese resultado nos da .2777, y como lo hicimos previamente en el primer clasificación, lo dividimos entre el resultado del Costco pequeño .4615, y eso nos da .1281, que representado en porcentaje es 12.81%. Y ya concluyendo, el Costco pequeño, las visitas es la de nunca regresan, que fueron 5 visitas.
y reiteradamente lo repetimos, lo dividimos entre 90, entre la suma de las visitas, y este caso nos da .0555, y ese caso nos da el resultado de .0256 y representado en 2.56%. Entonces nos vamos al Cosco Grande, que lo va a impartir Santiago. De al mismo modo, como se hizo anteriormente, el Cusco es el punto de origen y queda de esa manera. La siguiente clasificación basada en dos posibles eventos, que en este caso están representados por el Cusco pequeño y Cusco grande, nos data de 105, que es la parte restante, el cual también es mencionado que es la suma de los frecuentes, los ocasionales y los que directamente ya nunca regresan. Como ya lo mencionamos, algo a aclarar, estas personas ya no regresan en un periodo de tiempo y se registra basado en el periodo de pagos por la tarjeta. Entonces, aquí el sistema no nos dice, ya no regresa la persona, sino está representado por una tarjeta dentro de un periodo de tiempo. Ahora, tenemos la parte que es los frecuentes, que en este caso es representado por solamente 20 personas. De esas 20 personas, se nos dice que se deben de multiplicar sobre el 105, que es el total de las personas que van a dicho Costco. Entonces, el resultado dado por este sería .1904, el cual es multiplicado con el total general del Costco grande, que es 5384. Entonces, al multiplicarse nos dan .1025. Eso es multiplicado por 100 para obtener el porcentaje, debido a que en estos momentos está en decimal. De ese modo, nos data que son solamente 10.25% de las personas que dan al Costco grande que son frecuentes. Ahora, del mismo modo se hace con las ocasionales y con los que directamente nunca regresan. Se divide el 35 entre el 105 dándonos .3333, donde se multiplica por el .5384 y nos da por el .1798, el cual al multiplicarse por 100% nos da 17.98. Del mismo modo con el nunca regresan. 50 entre 105, que nos da .4761, el cual se multiplica por el .5384 y nos da .2564, el cual al multiplicarse por 100 nos daría 25.64. Ahora, de aquí es de lo que decíamos anteriormente. Es necesario tener en cuenta siempre lo de la suma de los eventos. De esta manera, para obtener el resultado total. Entonces, si sumamos los decimales del evento de Costco pequeño, que serían el .3076, .281 o .0256, más el .1025 más .1798 más .2564, nos daría uno entero, el cual dataría que son las 195 personas que se tuvieron registradas durante el parámetro de los Costcos, de ambas partes, tanto como Costco pequeño como Costco grande. De esa manera nos da un entero, el cual también equivaldría al 100%. Entonces, como es mencionado, al tener esto como una probabilidad y que quede de mejor manera o formal o incluso decirse de manera correcta, se, se obtienen los porcentajes y los porcentajes de igual manera se suman. Entonces, al sumarse todos los mismos porcentajes, de igual manera nos daría el 100%. Por eso es el cómo ayuda a no solamente a clases de estadística, sino que incluso puede ayudar a una buena gerencia sobre ciertos establecimientos. Ya no solo datemos de Costco, también puede ayudar a Walmart, a todo aquel que tenga una manera de registrar todos los posibles eventos sobre los cuales data. Ya no solamente a manera profesional, sino incluso a gustos propios que salen de qué prefiero comprar, un nuevo termo o un nuevo Tupperware. Entonces, de ahí se van observando las posibilidades, también con base a los precios y de ahí un poquito más de todo. Y bueno, esto fue básicamente el tema de diagrama de árbol. Como lo comentó Santiago, este tema puede abarcar ampliamente y se puede usar
ampliamente en diferentes casos, en diferentes ámbitos, en diferentes ambientes y situaciones, para poder representar un cierto tipo de personas, que en este caso, en este segundo ejemplo, fue de cuántas personas se visitan frecuentemente, eventualmente o nunca, y de ahí partir a qué probabilidad tienen de que vuelvan a venir. Pues bueno, eso es básicamente este tema. Gracias por visualizar, maestra, y espero que esté muy bien y que le haya parecido este tema y le haya gustado e interesado. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Okay.